¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo. Toca seguir hablando, como no puede ser de otra manera, del Giro de Italia, donde tenemos a un Jonas Vingegaard muy líder, con bastante ventaja y que parece que tiene el Giro más que sentenciado. Pero ya sabemos que las últimas semanas del Giro siempre son más duras y que tienen esa mayor dificultad, esa mayor dureza, que a priori es algo que le viene bien a Vingegaard, pero bueno, siempre puede haber un día malo, puede haber alguna caída, puede haber algún problema. Y ahí es donde puede haber algo de batalla en la carrera en cuanto al primer puesto se refiere, porque parece que está más que sentenciado. Vingegaard ha dicho que pasó unos días malos en esa primera semana, entre los dos primeros días de descanso, y aún así dominó la carrera durante esos días de una forma que hablábamos que si estaba siendo conservador, si estaba calculando y tal. Parece que no, parece que lo que estuvo es malo, pero ya está totalmente recuperado. Ha dicho que se siente fuerte, que está en muy buena forma y que espera ganar por lo menos otra etapa en lo que queda de Giro de Italia. Así que se le ve motivado y parece que por esa parte la carrera está bastante cerrada. Aún así, tenemos una bonita lucha por el podium. Tenemos ahí a Jay Hindley y Giulio Pellicciari del Red Bull. Parece que Giulio Pellicciari pasó por unos días peores que los de Vingegaard y que ha ido ligeramente hacia arriba. El último día le vimos que se quedaba bastante pronto, pero que luego acabó recuperando y aguantando bastante bien. Y yo me espero que esta última semana vaya para arriba. Jay Hindley sabemos que es un corredor muy seguro, muy continuo para estas carreras, muy regular. Y por lo tanto yo espero verle ahí arriba. Tenemos a un Félix Gal que le hemos visto lo mejor que le hemos visto en su vida hasta ahora en montaña. Y. Joder. Y que en la tercera semana del Giro le puede venir bien por esa dureza, ya que es un corredor diésel, que es lo que mejor le va. Tenemos a un Afonso Eulalio que lleva aguantando ahí, ha perdido ya el liderato, pero está luchando por mantenerse lo más adelante posible. Yo creo que se le va a hacer algo largo y algo duro, pero aún así yo creo que va a conseguir un buen puesto. Y también tenemos a un Tim Aresman que por fin le tenemos en una gran vuelta, que no ha fallado en esos primeros días donde siempre suele perder tiempo y luego ya al final pues busca victorias de etapa o busca relajarse y pierde mucho tiempo. Lo vimos el año pasado en la última semana del Tour, que estaba fortísimo, llegando a ganar una etapa a Tadej Pogačar. Así que también le Hoy sí tenemos vengo como a candidato tirarte la claro al sub y a podium. hacer puff, que ando con mierdas, pero no quería saltarme la sub mensual. Grande Rade, muchas gracias. 36 mesazos ya, de locos tú. A tirarme la suya, a hacer puff. ¿Qué andas con mierdas? ¿Qué mierdas andas? ¿Mierdas tuyas o qué es lo que te pasa? Muchas gracias por esa sub, Grande. Un poco de todo, para variar, ¿no? Madre mía. Ya me contarás, vale. No te indago aquí en público. Muchas gracias por pasarte y venir a resoplar. Un abrazo, tío. Vale, pues como decíamos, tenemos toda esa gente para la pelea por el podium, así que pinta bastante bien. Luego tenemos a un Movistar por la parte que es nuestra parte, la española, que un Movistar que está bastante peleón, que va a seguir buscando etapas. Veremos a ver si Enric Mas puede conseguir la etapa o si Aular puede buscarla o en alguna fuga con Eirner también o con Milesin pueden hacer que llegue esa victoria. Veremos si hay lucha por la montaña. Tenemos la lucha por la clasificación de los puntos. Bastante interesante para esta última semana, yo creo, porque con Mañer liderando, pero con Narváez que está ahí cerca y Narváez quizá pueda pescar alguna otra etapita. Mañer, lo lógico es que gane por lo menos una más, pero viendo lo que pasó el último día, pues puede haber dudas, así que hay otra bonita batalla ahí. Y en la clasificación de los jóvenes es la misma pelea que por el podium, pero aquí solo con Afonso Eulalio y Giulio Pellicciari, que son los dos corredores que están ahí. También hemos tenido a Markel Beloki, que ya el último día ha sufrido bastante y ha perdido bastantes puestos en la general, pero ha estado ahí peleando por el top 10 bastante tiempo, así que muy bien. Y luego también hay que ver a Davide Piganzoli cómo está corriendo con el Visma, porque va a pasar a ser un lugarteniente de élite, parece ser, y posiblemente un líder de aquí a un par de años en el Visma.
hay muchas cosas a las que mirar en el Giro, a pesar de que pensemos que Vingegaard lo tiene ya absoluta y totalmente ganado. Así que vamos a recordar cómo lo dejamos el lunes pasado, en el día de descanso, que lo dejamos con Alfonso Eulalio, que seguía como líder, con Vingegaard segundo a 2 minutos y medio, Félix Gal tercero a 3, Jay Hindley ya cuarto a 4.32, con Scaroni quinto a 4.43, Tim Aresman sexto a 5, con Mati Rondel séptimo a 5.01, Ben O'Connor octavo a 5.03, Giulio Pellicciari cuarto, o sea, perdón, noveno a 5.15 y Michael Storer que cerraba el top 10 a 5.20 con Markel Velocki que asomaba ahí un décimo a 6.02. En los puntos estaba Mañer bastante líder, la verdad, con 44 puntos de ventaja sobre Narváez y 54 sobre Jonathan Milan. En la montaña, Jonas Vingegaard lideraba con 51 puntos de ventaja sobre Diego Pablo Sevilla. En los jóvenes, Eulalio era líder con 5 minutos sobre Rondel y en la clasificación por equipos el Bisma estaba por delante de Red Bull Bora que era segundo. Y fue todo esto después de la etapa de Cornel Scale y después del primer día de descanso. Llegaba después la crono, una crono totalmente llana, larga para los estándares que hay ahora mismo, una crono bastante para especialistas, 42 kilómetros, 105 metros de desnivel vertical, que la verdad, para una crono perfecto, y porque cogieron la subidita esa de Rinquiostra, que si yo creo que no llegaban ni a los 50 metros de desnivel. Gran favorito el que todos sabíamos, Pipo gana, pero que es que no es que fuese el favorito que ganase la etapa, sino que hizo una auténtica exhibición para meterle 1 minuto 53 al rival más cercano que fue su compañero Timen Aresman. Tercero fue Remy Cabaña. Vimos a un Grupama estar ahí delante durante un ratillo, que ya es más de lo que hemos visto prácticamente en todo el resto del Giro. Sawyer Bax hizo una crono bastante sorprendente, muy buena crono, haciendo cuarto. La verdad es que no se le recordaba mucho más que por haber ganado a Valverde en aquella carrera en Italia, pero fue en el Matteotti o en el Agostoni. Fíjate, ha ganado dos cosas en Italia, en el Agostoni, la Copa Agostoni a Valverde. Y es por lo poco que se le recuerda porque no ha hecho mucho más desde aquella carrera y sorprendió la crono haciendo este cuarto puesto. La verdad, Derek Guy fue el segundo mejor de la clasificación general haciendo ese quinto puesto con su compañero más Balsaid, que hizo sexto, que estuvo liderando la clasificación durante un ratillo también. Johan Price Petersen fue séptimo, Mikkel Bierge octavo, Lorenzo Milesi de Movistar noveno y Niklas Larsen décimo, el corredor de Unibet. Muy bien David de la Cruz haciendo duodécimo a 2.51. Claro, parece una barbaridad de tiempo. Jonas Vingegaard fue decimotercero a 2.59 y Markel Velocki bastante bien también haciendo decimoséptimo a 3 minutos 10. Luego ya Giulio Pellicciari perdió 3.17, Egan Bernal perdió 3.46 y Hindley 3.30. La gente dijo que fue una mala crono de Jonas Vingegaard, que se le esperaban como medio minuto menos de pérdida. La verdad es que siendo una crono tan llana, yo no le veía con tantas posibilidades. La cosa de Jonas Vingegaard en las cronos es que hace el mismo ritmo, la misma velocidad media en una crono totalmente llana que en una crono con dureza. Eso hace que las cronos con dureza Vingegaard sea mucho mejor. En las cronos tan llanas pierde bastante. Sí que es cierto que comparándolo con otras cronos tan llanas podía haber hecho como quizá 25 segundos menos, haber estado por el tiempo de Mikkel Bjerg, que lo hubiese colocado por delante de Ben O'Connor y bastante más cerca de Derek Guy y de Timen Aresman, con el que perdió un minuto. Pero tampoco me pareció tan mala crono. Sí que es cierto que podía haber sido un poquito mejor. Y por otra parte, bajando aquí un poquito, tenemos a Afonso Eulalio, que fue 41º, perdiendo 4 minutos 56, lo que hacía que perdiese 2 minutos con Jonas Vingegaard y eso le sirviese para mantener el maillot de líder. Por lo tanto, clasificación general se mantenía Afonso Eulalio como líder. A 27 segundos ya se colocaba Jonas Vingegaard acechando muy de cerca al portugués.
Tim Naresman se colocaba tercero a 1.57 ya a minuto y medio de Vingegaard. Félix Gall, que hizo una crono bastante mala, cayó al cuarto puesto a 2.24, a prácticamente 2 minutos de Vingegaard. Ben O'Connor era quinto a 2.48, Jay Hindley sexto a 3.06, Michael Storer séptimo a 3.28, Derek Guy octavo a 3.34, Giulio Pellicciari noveno a 3.36 y Markel Belocchi se colaba en el top 10 a 4.16, contando con la crono absolutamente horrible de Mathis Rondel, que perdía 4 puestos para caer hasta el undécimo a 4.45, y de Cristian Scaroni, que perdía una barbaridad de tiempo, perdía 11 puestos y se colocaba decimosexto a 6.59. En la clasificación de los puntos, Paul Mañer seguía igual de líder que los días anteriores. Aquí los puntos los conseguían Ganna y Arensman, por lo tanto en los sprinters no había ningún cambio. En la montaña tampoco había ningún cambio porque ni siquiera se repartía un punto en este día. En los jóvenes, Afonso Eulalio se mantenía como líder a 3.36 de Giulio Pellicciari y a 4.16 de Markel Belocchi. Y en la clasificación por equipos, el Bisma se mantenía igual de líder con el Red Bull en segunda posición y el Net Company Ineos, que se colocaba tercero, pero a 8 minutos y medio, por lo tanto bastante lejos. Llegaba luego la etapa entre Porcari y Chiavari, etapa con bastante pinta de etapa de fuga, con el paso del Termine, la cole di Gualtaola, la cola del Scioli y Cogorno, que era el kilómetro Red Bull, pero que era una subida de 4,6 kilómetros al 6,4%. Y como parecía, al final fue etapa para la fuga, una fuga bastante numerosa. Hubo corredores que estaban desde el principio, luego otros que se unieron por detrás. Y la verdad es que esta etapa nos mantuvo una bonita ilusión porque vimos a un Enric Mas a un nivel que llevaba mucho tiempo sin estar. Forzó bastante las dos últimas subidas para intentar descolgar a Jonathan Narváez. No pudo hacerlo y enfrentándose luego en la última parte en uno contra Narváez, la verdad es que era muy complicado. Hubo gente que le criticó, pero yo creo que lo hizo perfecto porque no podía hacerlo de otra manera. Si llegan 5 y hay un sprint, es probable que si no hace quinto hiciese cuarto. Así que intentar jugársela, sorprender a Johnny Narváez, a que se le saltase el cambio, a que tuviese algún problema, a que le pasase algo era la mejor opción y es lo que intentó. Segundo puesto, pero yo me reafirmo en lo que durante este día y es que lo hizo perfecto lo que tenía que hacer Enrique. Y si te gana Jonathan Narváez, pues aplaudes y ya está. Era la tercera etapa que conseguía Yo. en el Giro de Italia, así que poco se le puede recriminar aquí a Enric Mas. ¿Qué pasa, David? Y eso, tuvimos una bonita pelea en la fuga, tuvimos la esperanza de que Enric ganase hasta el último momento, una esperanza bastante vana, hay que decir, desde el momento que no consiguió soltarle en Cogorno, pues ya todos nos temíamos que Mas podía ser segundo, pero bueno, lo tenía que intentar de esa manera, no podía hacerlo de otro. No hay que perder la racha, eso es, grande. Y luego en el pelotón no hubo pelea. Matías Valls atacó. Venía descolgado, yo creo que le cazaron y luego volvió a atacar o algo así. Para conseguir acabar un poquito más arriba y sacar unos puntitos. Y luego llegó el pelotón sin mayor problemas entre todos los de la clasificación general. Era una semana que ya lo dijimos al principio, que era bastante para fugas la mayor parte de los días. Y no, la verdad es que no ha defraudado, no ha sido de otra manera. La general, por lo tanto, se mantenía igual, a excepción de que Chris Harper se metía décimo con el tiempo que había cogido en la fuga. En los puntos, Paul Mañer seguía liderando, pero ahora con solo 19 puntos de ventaja sobre Jonathan Narváez, que empezó a plantearse igual hay que ir por la Chiclamino. A Jonathan Milan se le ponían ya, empezaban a pintarle bastos para poder pelear por este maillot este año.
La montaña, Jonas Vingegaard seguía siendo el líder. Matías Valls cogía todos los puntos posibles prácticamente en la fuga, pasando los dos primeros puertos en primer lugar. Sí que es cierto que en el tercero ya no pudo puntuar, pero lo hizo bastante bien. Se colocó cuarto, pero a 81 puntos de Jonas Vingegaard. La verdad que está complicado el asunto. Los jóvenes se mantenía todo igual. Y en la clasificación por equipos, aquí el Red Bull Bora con los hombres que había metido en la fuga, con Alexander Blasov, que estuvo ahí delante, pues adelantó al Bismarck Isabek en esta clasificación. Y así se llegaba a la siguiente etapa Imperia Nobiligure. Si recordáis si veis este perfil, creo que os puede recordar bastante a este otro, de Kotsot 1, y la carrera fue lo mismo. Movistar en la ascensión poniendo ritmo, intentando soltar a los grandes sprinters para poder pelear por la victoria con Luis Aular. Y una vez que soltaron a los grandes sprinters, luego haciendo todo el llano, se unió NSN también a ese ritmo para evitar que llegasen, porque al final los equipos de los sprinters sabían lo que iba a pasar y dejaron a gente atrás y estuvieron tirando. Mantuvieron bastante tiempo la pelea, 1 minuto 30. Y al final saltó la sorpresa por el córner. Y Alex Segaert, haciendo gala de lo que ya hizo en las clásicas, con esos ataques en la parte final, se movió yo creo que a 2 kilómetros 700, a 3 kilómetros, que había una curva justo Bahrein, Bismarck Isabay, que era el que estaba tirando para controlar que no se moviese nadie de la fuga, porque si os fijáis aquí en la parte final había como una zona de repechos y hubo algún movimiento donde se movió Chicone, se movió Arrieta y así, y querían evitar que saltasen las avispas de la general. Se pusieron a controlar cuando vieron que el que salía era Segaert. Ellos se despreocuparon, Segaert no les ponía ningún problema. Los equipos de los sprinters ya no tenían efectivos para poder cazar a Segaert, y al final, con ese gran ataque, un corredor que va a haber que tener en cuenta, y un corredor de una estirpe que creíamos perdida, que gracias a Dios ha vuelto a aparecer, como son los rompesprints, consiguió llevarse la victoria evitando el sprint, el corredor de Bahrein, que la verdad es que menudo giro, que 9 días de líder de Afonso Ulalio, victoria de etapa para Alex Segaer. La verdad es que pueden irse contentos de la carrera, además perdiendo a Santi Buitrago, como perdieron al inicio del Giro, que era el hombre para el que venían a currar, que venían a hacer la general con él y todo. La verdad es que esto está muy, muy, muy bien para el equipo de Bahrein. Toon Aert, sorprendentemente ganó el sprint del grupo que venía después, el corredor del Lotto Intermarché, un corredor que está debutando en una gran vuelta a sus 32 años, un hombre que se ha dedicado casi siempre al ciclocross. Como veis, ha estado en equipos siempre pequeños, en equipos club, en equipos de categoría continental, y que el año pasado ya estuvo en el Loto, y este año sigue en el Loto, mirando a ver qué tal rinde en la ruta. Hizo un par de buenos resultados en Cataluña y un segundo puesto en el Giro, que no es cosa menor, la verdad. Guillermo Tomás Silva se metió en el sprint de nuevo y fue tercero. Como decíamos, en la etapa que venía de Rosa, en la otra etapa que decíamos que le veíamos como favorito, aquí sí que pudo estar al final y fue tercero. Ethan Vernon, que era quizá el máximo favorito para ese sprint, fue cuarto. Stuyven quinto, Luis Aular sexto, Madis Miquel séptimo, Jonathan Narváez octavo. Jonathan Narváez, yo creo que aquí lo hizo mal, pero bueno. Eduardo Zambanini noveno y Zacarías Kohler-Lolan fue décimo. La general se mantenía todo igual. Aquí no hubo ningún cambio en los puntos. Paul Mañer seguía de líder, pero ahora ya con solo 11 puntos sobre Jonathan Narváez, que si hubiese tenido más paciencia en el sprint, quizá hubiese podido conseguir más puntos y estar más cerca del francés. Jonathan Milan, que de nuevo volvía a no puntuar y que se mantenía a la misma distancia.
Paul Mañer dejó unas declaraciones después de esta etapa donde criticaba a Movistar por haber hecho el movimiento y diciendo que no sabía qué intentaba Movistar con eso. Bueno, pues la respuesta que recibió por parte de todo el mundo fue que lo que buscaban era reírse de él y la verdad es que todos nos reímos bastante de unas declaraciones así. Mira que yo soy bastante pro Mañer, que es un corredor que me gusta bastante, pero la verdad es que esas declaraciones, chico, cada uno busca sus maneras, tú estás siendo el más rápido, pues hay que quitarte del medio si queremos intentar ganar. O sea, no puedes criticar a Movistar por eso en la vida, porque si fuese otro tipo de corredor él, Sudal lo hubiese hecho tropecientas veces y lo haría en cada oportunidad que tuviese. Así que poco que decir de Paul Mañer. En la montaña, Vingegaard seguía de líder, Enric Mas, que pasaba el puerto en primer lugar, ascendía varios puestos haciendo el trabajo para Ular. Afonso Lalio seguía siendo el mejor joven y por equipo seguía siendo Red Bull Bora porque al final la gran cantidad de corredores llegó en el grupito. Luego llegaba la etapa de Verbania. Es una etapa que podía ser bastante bonita, con mucha pelea por la fuga, porque era mucho terreno llano antes de las únicas dos dificultades que estaban ahí en la parte final, Vieno y Ungiasca, con esos 2,4 kilómetros al 5,8 y esos 4,7 al 7%, que eran dos subidas bastante duras que iban a eliminar a los sprints y que por lo tanto todo parecía que la etapa era para una fuga que fuese de lejos, aunque luego pudiésemos ver algo de pelea por la clasificación general. Y de nuevo, etapa para la fuga, Alberto Betiol con un palo espectacular, precioso que le pegó a Andreas Legnesun en esa subida a Unyaska en la parte final, adelantándole por la derecha en el pasillo de público además, que lo hace todo más bonito. Consiguió dejar atrás a Andreas Legnesun y marcharse en solitaria por la bajada y ya por la victoria. Dijo que su novia es de allí, de Verbania, que es como su segunda casa, que ha entrenado mucho por aquí. Le había prometido que iba a pelear por esta etapa y así conseguía su primera victoria en el XDS Astana. Su primera victoria en 2 años después de ser campeón italiano. Y la verdad es que fue una victoria preciosa de Betiol, nueva victoria para el XDS Astana también, que lleva, si no me equivoco, 3 victorias de etapa y un día de rosa, con lo cual muy buen giro también el que lleva la Astana. Legnesun, que volvía a ser segundo, este hombre, no sé la cantidad de veces que ha sido segundo ya esta temporada. 2 veces segundo en el Giro, segundo en una etapa de la Vuelta a Andalucía y segundo en la general de la Vuelta a Andalucía y estamos en mayo y aún le queda Giro para poder pelear otra etapa. La verdad es que está haciendo muy buena temporada, pero no está consiguiendo esa victoria. Luego estuvieron también Stuyven, Valgren, Donovan, Josh Keynes, que hizo un muy buen trabajo Grupama. Este es el otro día que se ha visto a Grupama pelear por la carrera. Estuvieron con varios corredores en la fuga. Estuvo Johan Jacobs, que iba tirando que se metió en el primer grupo y luego por detrás saltaron Josh Keynes y, y Axel Huens. Axel Huens hizo un trabajo espectacular para llevarlos hasta el primer grupo. De hecho, si no me equivoco, fue Valgren. Creo recordar que cuando llegaron a unirse los dos grupos le dio las gracias a Axel Huens por el trabajazo que hizo. Y luego en las subidas a Axel Huens de nuevo volvió a poner ritmo. Josh Keynes es un buen escalador. Antonio Alís preguntó que si alguien conocía a Josh Keynes, que si le sonaba el nombre, igual que con Axel Huens, y Axel Huens quizás puede ser un poco más desconocido, son 24 años, pero nunca había conseguido nada, es un hombre que es clasicómano, mira, un octavo puesto este año en el UAE y un séptimo en la actual de BSS, ha estado en las clásicas belgas, pero tampoco se le ha visto, ha hecho buenos puestos en Flanders Fields fue duodécimo, en la Nocere Coerse decimoquinto, a través de Flandes decimosexto, o sea que ha estado ahí en las carreras importantes. Ya París-Roubaix un poco peor, con lo cual vemos que le gusta más el pavé más suave y con subida y bajada más
que el puro pavé de la Paris-Roubaix. Pero bueno, puede ser que este corredor no se le conozca tanto, a pesar de que ha estado ya también en el Unibet como Pro Team, ha estado 2 años. Pero luego Josh Kens ganó el Sarriá y el Boston League el año pasado, así que yo evidentemente sí que lo conocía, además porque el Sarriá el año pasado se lo ganó a Mario Aparicio. Si venimos aquí, a Josh Barnett del Burgos LBH y a Mario Aparicio, que ganó la primera etapa, luego le quitó el liderato él en la cuarta cuando ganó la etapa por delante de Josh Barnett. Y dije que era un corredor que ojalá fichase el Burgos, no lo fichó el Burgos y el año pasado. Y este año ya ha venido un equipo World Tour y evidentemente ahí ya no se podía pelear. Es un tío de 25 años que siempre ha estado en equipos más es del Bolton Equities aquel año que estaba George Jackson, estaba Aaron Gate, estaba Rory Townsend. La verdad es que Luke Moodway, que está también en Asia haciendo buenos resultados, y ha habido varios corredores. Víctor Bercul, o sea, este equipo era un equipo bastante bueno, que ha habido varios corredores que han hecho buenos resultados. Josh Barnett, que ha conseguido su primera victoria con el Burgos este año. Por tanto, creo que de este equipo se pueden hablar muy buenas cosas y si hubiese seguido, porque desapareció, yo creo que hubiese sido un equipo bastante interesante. Pero bueno, por lo menos vimos a Grupama, van 2 días ya que les vemos, así que no podemos quejarnos. Y, y eso, gran actuación. Luego en el pelotón al final no hubo nada de pelea ni nada, llegaron todos juntitos tranquilamente a 13 minutazos del grupo porque no había nadie mínimamente peligroso para la general. Todo se mantenía igual, David Piganzoli, Egan Bernal, Damiano Caruso, David de la Cruz, Jan Hirt adelantaban un puesto por... pensé que había abandonado. No, aquí es cuando no, cuando llegó tardísimo por el tiempo que perdió Cristian Scaroni, que yo fue la de se ha relajado para dejarse ir y buscar luego etapas y le puse como capitán en el Fantasy del día siguiente y spoiler, al día siguiente abandonó porque lo que estaba es malo. Y Josh Kens, que se metía 18º, que oye, para Grupama hacer un top 20 en el Giro tampoco es mala cosa, intentarán meterse más fugas con él y a ver si pegan el salto hasta el top 10. Enric Mas dijo que estaba reventado después del día de la fuga y de haber trabajado para Ular. Dijo que este día lo pasó mal y que llegó bastante reventado a meta. Sabemos que le falta ritmo de competición, pero bueno, poco a poco va haciendo cositas. Jonathan Narváez no se metió en la fuga, evidentemente Mañer y Jonathan Milan no puntuaron, así que se mantenía todo igual en la clasificación de los puntos. En la montaña también se mantenía todo igual. Diego Pablo Sevilla creo que consiguió algún punto, 3 punticos en el paso por Vieno, pero que de poco le servían. Y la clasificación de los jóvenes se mantenía todo igual también. La clasificación por equipos, Astana, con la gente que había metido en la fuga, era el que pasaba a liderar, dejando en segundo lugar a Red Bull Bora y en tercero al Bismarck Bike. Y luego llegaba la gran etapa de la semana, la etapa entre Aosta y Pila en Gresán, con esos 5 puertos, con San Bartolomé de salida, donde ya se podía hacer la fuga, una fuga de nivel, porque sabíamos que iba a haber pelea. Luego el ascenso a Douai, que era toda la zona donde la fuga podía coger tiempo. Luego ese doble ascenso a Linnoir, que son 7,5 kilómetros al 7,8. Y Berroñe, que son 5,6 al 6,9. Y el ascenso final a Pila, que son 16,6 kilómetros al 7%. Se peleó la fuga en el primer puerto, pero rápidamente se vio que el Bisma quería tomar el control de la etapa, que quería que fuese para ellos, para Jonas Vingegaard, y así fue. Tomaron el control, la fuga no sé si cogió más de 3 minutos en ningún momento, fueron liderando, Campenaerts hizo el llano entre los dos últimos puertos y el inicio del puerto, luego llegó el turno del Cus, luego llegó un tremendo turno que hizo Piganzoli, que por eso aquí he dicho que hay que tenerlo en cuenta,
porque el ritmo que puso Piganzoli soltó a todo el mundo menos a Vingegaard y a Félix Gal. Y luego ya cuando quedan 5 kilómetros o así, Jonas Vingegaard no hizo ni ataque, simplemente pegó un pequeño acelerón para soltar de la rueda a Félix Gal y a partir de ahí a ir aumentando diferencia poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta la línea de meta donde se llevó la victoria con 49 segundos de ventaja sobre Félix Gal. Aquí sí que ya dio un golpe sobre la mesa más serio que los 2 días que había sacado 12 y 13 segundos. Aquí ya sí que fue algo ya de decir, hola, soy Jonas Vingegaard, el Giro es para mí. Félix Gal fue segundo, como decíamos, a 49 segundos. Jay Hindley llegó tercero a 58. David de Piganzoli entró cuarto a 1.03 después de aguantar un rato a la rueda de Félix Gal, quedarse de ahí y luego solo le pudo adelantar Jay Hindley. Giulio Pellicciari se quedó muy pronto y fue todo el día, durante todo el día, en cola de grupo. De hecho, hubo momentos que al final del penúltimo puerto de Berroñe, que como que dejaba unos metritos, que parecía que se estaba soltando, parecía que lo que hacía era intentar ahorrar la máxima energía, sabiendo que en el descenso iba a coger. Al final acabó siendo quinto, muy buen resultado para Pellicciari. Después, como decíamos, se soltó pronto y luego fue poniendo su ritmo, su ritmo, su ritmo. Y quizá Pellicciari tuvo el minuto perdido con Vingegaard bastante antes que el resto y consiguió mantenerlo hasta ahí. Además hizo trabajo para Hindley, así que muy bien Pellicciari. Tim Aresman fue sexto, Storer séptimo y luego ya Wout Poels y Jan Hirt, que venían de la fuga, octavo y noveno. Y Egan Bernal, que llegó en ese mismo grupo, décimo, junto con Eire Rubio, undécimo. Afonso Lali ya solo pudo ser decimoquinto, perdió 2 minutos 49, con lo cual perdía la malla rosa. En la general, Jonas Vingegaard era el nuevo líder, con 2 minutos 26 ya sobre Afonso Eulalio, 2.50 sobre Félix Gal, 3.03 sobre Tim Aresman, 3.43 sobre Jay Hindley, 4.22 sobre Giulio Pellicciari, 4.46 sobre Michael Storer, 5.22 sobre Ben O'Connor, 5.41 sobre Derek y ya David Piganzoli, que se mete décimo a 6.13. Markel Veloki tuvo aquí el día malo, ya sabíamos que antes o después era bastante probable que le ocurriese, perdió 7 puestos para caer hasta el 18º puesto. A 11 minutos 33, veremos si se intenta meter en fugas o qué intenta durante esta última semana. En la clasificación de los puntos, Jonathan Narváez estuvo en la fuga y consiguió pasar el sprint intermedio en primer lugar. Lo peleó con Garofoli, lo intentó pelear con él, pero no tuvo ninguna opción. Y por tanto, Jonathan Narváez cogía la malla Chiclamino, sacándole un punto a Paul Mañer. Y ya la pelea en la Chiclamino quedaba claro que iba a ser entre estos dos corredores. En la montaña, Jonas Vingegaard, mucho más líder, con 161 puntos ya. Y Jardy Christian van der Lee, que peleó todos los puertos, pasó en primer lugar San Barthélemy, luego pasó segundo todos los demás, después de Arrieta y de Chicone, Douai y Linoir, y luego ya en el sprint de Berroñe, ahí sí que ya estaba descolgado y fue Giulio Chicone el que pasó en primer lugar. Con la victoria de Vingegaard en pila, pues se ponía como más líder, pero bueno, ahí tenemos a Van der Lee y a Giulio Chicone, que buscarán fugas en esta última semana para buscar meterse ahí en la pelea por la malla churra. Buenas, Vito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En la clasificación de los jóvenes, aquí sí que sigue Afonso Eulalio como líder, con prácticamente 2 minutos de ventaja sobre Giulio Pellicciari y 3.47 sobre Piganzoli, que es ahora el tercero después del desfallecimiento de Markel Veloki. Veremos si hay pelea entre los tres corredores o qué es lo que ocurre. Si Afonso Eulalio puede aguantar por delante de ellos, porque Giulio Pellicciari, como decíamos, parece que se está recuperando y David Piganzoli está saludando fuerte en este Giro después del día que le dimos a hacer aquí en pila en Gresan. Y en la clasificación por equipos, con el resultado de Piganzoli y de Vingegaard, evidentemente el Bisma volvía a liderar la clasificación con 24 segundos sobre Red Bull y Astana, que se iba a la hora 26 ya, o sea que le daba totalmente descartado para esta pelea.
Con ganas de Tour y que llegue el 4 que sale el Tour de Francia. Sí, hay ganitas ya de Tour, pero bueno, tenemos una bonita semana en el Giro todavía, ¿eh? Que tiene que llegar, que es la semana más dura. Ya sabemos que Vingegaard parece que lo tiene dominado, pero bueno, hay muchas cositas que ver todavía en este Giro. Y luego la decimoquinta etapa, la última de la semana, entre Boguera y Milán, con ese circuito en las calles de Milán, donde todo parecía que apuntaba a un sprint. Se hizo una fuga de 4 corredores que nunca llegó a pasar de los 2 minutos y medio de ventaja, siempre bastante controlado. Empezó el circuito y vimos que como que al pelotón le costaba reducir las diferencias. Fue O'Connor y luego Vingegaard fueron al coche del director de carrera. Igual hay sorpresas. No Vingegaard, pero el resto, sí. Vingegaard parece que, como dices, se ha recuperado de la enfermedad y a priori parece que lo tiene todo bastante dominado. Pero sí, como dice, va a buscar un día, por lo menos ganar un día más. Cuidado porque al resto se les puede hacer duro esto, porque además hay alguna etapa que es bastante bestia esta última semana, así que pueden pasar todavía muchas cositas. Y eso, una fuga de 4 corredores que parecían que no les daba, que se les estaba complicando. Fueron Ben O'Connor y Vingegaard a hablar con el coche del director. Poco después se anunció de que se iban a tomar los tiempos antes de la última vuelta, porque había, pues, ya sabemos, circuito urbano. Realmente no era muy peligroso a priori. Había una chicane en un punto que sí que podía ser un poco más así, pero tampoco era nada espectacular como para que quitasen los tiempos. Tampoco cambió nada para el espectáculo, porque el espectáculo nos lo dieron los 4 corredores delante, donde Fredrik Bernes vencía el sprint porque no fueron capaces de cogerles desde el pelotón. Y por lo tanto, Fredrik Duernes-Lavik se llevaba la victoria al corredor del 1X, que se imponía, siendo el único World Tour, a los 3 corredores Pro Team, como eran Mirko Maestri, Martín Marchelusi y Matías Valls, los dos del Polti y el corredor del Bardiani, dando una auténtica lección al pelotón. Paul Mañer se llevaba el sprint del grupo para ser quinto, Groenewegen era sexto, y lo más claro de que Milan no va a pelear la Chiclamino ya es que entró en 14º lugar sin pelear la etapa ni nada. La verdad es que llegó un grupo, aquí vemos que todos tienen el mismo tiempo, pero la verdad es que el grupo que llegó por detrás fue un grupo bastante pequeño, pero como se habían tomado los tiempos antes, pues aquí no lo vemos, pero parece que está habiendo bastante desgaste en este Giro. En la general, evidentemente todo se mantenía igual, los escapados estaban lejísimos todos. La verdad, aquí vemos a Manuel Tarozzi, el 85 a 2 horas 25. Pues, lejísimos. En la clasificación de los puntos, Paul Mañé volvía a recuperar la malla Chiquiamino. Ganó en el sprint intermedio el puntico que quedaba para empatar a Narváez, pero así el mayor seguía siendo de Narváez porque lleva 3 victorias de etapa y Paul Mañé lleva 2. Y por tanto sería Narváez el que vestiría la Chiclamino. Pero luego ya con ese quinto puesto en meta con 14 puntos más. Además Narváez se adelantó para sprintar. La verdad hizo una cosa muy rara, como intentando a la desesperada moverse para ver si él cazaba y poder pelear con ellos o algo así. Y eso le acabó pasando factura. Y acabó bastante atrás, yo creo. Acabó 27º. Con lo cual no puntuó y Mañer se colocaba como líder con 14 puntos de ventaja. Claro, hay etapas duras, puede que no acabe Milán, puede que haya mucho desgaste en estas etapas. Y si hubiese el fuera de control que había antes, Milan y Mañer lo iban a pasar jodido porque el UAE se iba a poner como loco para intentar revolver y que hacer que Mañer se tuviese que desgastar muchísimo, muchísimo para poder pelear esta Chiclamino, y Narváez se iba a meter en las fugas y buscar puntuar. Con los fueras de control que hay ahora veremos a ver cómo lo hacen, porque hay mucho, mucho tiempo. Raro será que Milan igual ni acaba. Lo que pasa es que como no ha ganado ninguna etapa, yo creo que va a querer llegar hasta Roma para intentar ganarla. Pero la verdad es que está bastante chunga la cosa. En la montaña, evidentemente, con este perfil de etapa se mantenía todo igual.
En los jóvenes también se mantenía todo igual y en la clasificación por equipos seguía liderando Bismal y Sabaik. Y así es como tenemos todo ahora, en este último día de descanso, tercero en este Giro de Italia. Así están las cosas y mañana empieza esta última semana, una última semana que es bastante dura. Claro, ahora hay mucho margen en el fuera de control. Si es en la época anterior, Milan algún día estaba fuera segurísimo. Y esta semana empieza mañana con la etapa entre Bellinzona y Cari. Otra etapa de nuevo que es rollo monopuerto, pero yo creo que aquí sí que puede llegar la fuga. Yo creo que Bisma en esta etapa, si no hay nadie peligroso, se lo va a tomar con calma. Aquí tiene un muy buen punto Narváez para puntuar. Y si la fuga no es demasiado numerosa, puede intentar aguantar para pescar algún punto en meta. No sé cuántos puntos habrá en meta mañana. A ver, vamos a la de Cornwall Scale, que es igual. Hay puntos para los 10 primeros. Pues con una fuga de 10, el UAE aquí está más contento que todo para que pueda coger algún puntico más Narváez en meta. No sé si lo harán o no. Entiendo que a la fuga sí que se va a meter para pasar Ludiano en primer lugar, porque el terreno hasta Ludiano para él es perfecto, para sprintar, para meterse la fuga y para todo. Vamos a ver, pelea muy intensa por la fuga en el... Supongo que se acabará haciendo en Torre, pero ya habrán pasado 30 kilómetros. Es una etapa muy corta. Tienen que colaborar bien adelante y a lo mejor el pelotón puede acabar dándoles caza igualmente porque no hay demasiado terreno para hacer fuga. Como empiecen que si uno no se ha metido y quiere meterse, que si ataca a otro por detrás, que si luego en Leontica se mueve no sé quién y tal, en el segundo paso por Leontica, además siendo circuito, puede que haya bastante batalla y eso haga que haya poco tiempo de ventaja para la fuga y pueda acabar peleando el pelotón y llevándose la etapa Vingegaard, la verdad. No sería una cosa tampoco demasiado extraña con la longitud que tiene la etapa. Ahí tenemos el puerto de Cari, que es bastante duro, 11,6 kilómetros al 8%. Está bastante bien. Tiene un kilómetro que está al 5,3, que hace ahí como un pequeño descansillo, pero luego tiene 3 kilómetros que están por encima del 9% y es bastante regular luego entre el 7 y el 8 todo lo demás. Así que ascenso duro. Vingegaard seguramente meta más tiempo al resto de corredores de la general. Habrá batalla por la general. La cuestión es si va a haber batalla. Si va a haber dos batallas, una en la fuga y otra en la general por la etapa, o si la general se va a comer. Se va a comer todo. Son 3.000 metros de desnivel al final en solo 113 kilómetros, que eso es bastante desnivel acumulado. Poco terreno llano, así que mucha batalla por la fuga y para intentar abrir hueco para buscar la victoria. Luego tenemos la etapa entre Casano Dada y Ándalo, que esta es una etapa que parece muy clara para la fuga. De nuevo aquí Narváez tiene una oportunidad maravillosa para coger bien de puntos, porque tenemos el paso del Tretermini y Coca del Dilodrino, va a haber mucha pelea por la fuga también, y aquí sí que hasta Tretermini no se va a hacer, van a ser 60 kilómetros de batalla. Sí que es cierto que aquí tiene 202, pero luego a partir de ahí, en cuanto se haga la fuga, yo creo que aquí sí que se va a disparar y de nuevo habrá, pues eso, una etapa con 10, 12 minutos, 13 minutos de ventaja sin problemas. Son 3.200 metros de desnivel vertical, aunque parece más dura que la anterior todo el recorrido, aunque menos la ascensión final, vemos que es mucho más larga y por tanto no es tan duro el recorrido. Lo que sí que es cierto es que a partir del kilómetro 137 en esos últimos 70 kilómetros no va a haber nada, ni un kilómetro llano. Luego tenemos el sprint en Roncone, que además es subida, o sea que aunque Mañero o Milan consiguiesen meterse en la fuga, Narváez se lo puede llevar sin ningún problema. Veremos si se mete algún sudal para intentar arrebatárselo de alguna manera. Y luego ahí en la parte final tenemos el kilómetro Red Bull, la subida a Ándalo Leven, que son 8,3 al 3,6.
pero que es un poco mentira porque hasta el kilómetro Red Bull la subida es bastante más dura. Y luego la bajada y esa subida final de 2,3 kilómetros a 6,8 en Ándalo, que se corona pues a 1 kilómetro de línea de meta. O sea que en la general podría llegar a haber algo de batalla también porque hay mucho terreno duro ahí en esa parte final. Veremos si alguien se mueve para intentar rascar algo. Es un buen sitio para que, por ejemplo, corredores como Eulalio intenten conseguir algo. Esta sí que parece bastante clara que va a haber dos peleas en el final. Una en los corredores de la fuga para buscar la victoria, otra en los de la general. Porque yo creo que aquí alguien sí que se moverá. Luego llega la 18ª etapa, que claro, a priori es una etapa llana, pero es que tenemos el muro K del Poggio, que es 1 kilómetro al 11,3 ahí en la parte final. Y entonces eso puede cambiarlo todo bastante. Mira, vamos a ver aquí la etapa de Ándalo, vemos la parte final, como hay ascensión. Y esta es la última ascensión, la de Ándalo Lever, que tiene 3 kilómetros, que aquí es donde está el kilómetro Red Bull, que están por encima del 5%, y luego ya sí que suaviza bastante. Y luego, como decíamos, la etapa del muro de Ica del Pollo, que tenemos 1 kilómetro 100 al 11,3%, con 300 metros al 17%, y luego otros 300 al 11,5%. O sea que una ascensión realmente dura. Quizá un corredor como Jonathan Milan, en los buenos tiempos de Jonathan Milan, esto lo podría pasar. Porque Jonathan Milan ha tenido momentos en los que muros así cortos y duros, si no había demasiada acumulación, sí que conseguía pasarlos. Pero es que de nuevo Narváez aquí tiene una oportunidad de lujo. O sea, si hay alguien que busque controlar y no se hace una fuga muy grande que se vaya por delante, que puede ocurrir en una etapa como esta, y más UAE estando tan mermado, que sería el más favorito para controlar, pues habría una búsqueda para hacer un movimiento ahí por parte del UAE en ese muro y buscar que Narváez se llevase la victoria. Yo hasta aquí he visto 3 días donde no creo que Mañer puntúe y Narváez sí. Entonces, la pelea por la Chiclamino puede estar bastante interesante. Luego, claro, tiene que conseguir coger la fuga buena, que conseguir los puntos, estar en la pelea de verdad y todo, que es complicado, pero a Mañer no le veo puntuando en ninguna de estas 3 etapas. Quizá aquí, si no hubiese fuga en guía, sí que podría puntuar, pero llegar a meta con el muro de Cádiz Pollo puede ser bastante complicado. Veremos a ver quién intenta controlar y cómo se da esta etapa. La verdad es que viendo cómo les ha salido lo de Milán a los equipos de los sprinters, no sé si va a haber alguno que va a buscar controlar, porque le salió bastante rana ese día, manteniendo la fuga controlada, siempre cerca y tal, y luego no pudieron reducirles. Así que quizá haya zafarrancho y sea un nuevo día de fuga, con lo cual tendríamos 3 días de fuga ahora seguidos. Y luego tenemos la etapa reina de este Giro de Italia, 151 kilómetros, 4.888 metros de desnivel vertical. Se empieza a 334 metros en Feltre, pero luego tenemos el Paso Durán, que son 12,1 kilómetros al 8,1%, Coi, que son 5,8 kilómetros al 9,3%, la Forchela Estaulanza, que son 6,3 al 6,7%, y luego tenemos a Su Majestad el Paso Giau, 9,8 kilómetros al 9,3%, cima Copi del Giro, 2.226 metros de altitud. La bajada y sin ningún tipo de valle, que hasta ahora no lo ha habido una vez que empieza el Paso Durán. Y la subida al Paso Falzarengo, que tiene 10,1 kilómetros al 5,4% y que se vuelve a coronar a 2.100 metros de altitud. No tiene tanta dureza en lo que a rampa se refiere, pero coronando a 2.000 metros de altitud, la verdad es que es una ascensión que se hace dura. Luego, larga bajada, más de 20 kilómetros de descenso, 10 kilómetros, no, 5 kilómetros de valle y ascensión final a Alegue, al Piani di Pezze, 5 kilómetros al 9,6%.
Con las declaraciones de Vingegaard de que van a buscar una etapa en esta última semana, lo que me espero es que en el paso Yao corone Vingegaard solo. La verdad. Eso es lo que me espero de este día. Es un auténtico tapone de estos del Giro. Le faltan 100 kilómetros para ser un etapón de esos del Giro de verdad. Estoy seguro de que buscarían bajar más abajo entre todos los pasos y hacer un poquito más largas todas las ascensiones, meter otros 50 kilómetros o 40 kilómetros de llano al principio para que haya más pelea por la fuga. Y, y más o menos eso es lo que sería un auténtico tapone. No van a ser las 7 horas, 6 horas y media que puede tener una etapa del Giro, pero sus 5 horitas en 151 kilómetros es fácil que las tengan porque es un día muy muy duro, 19º día de Giro además. Aquí tenemos el Paso Durán, que son 12,1 kilómetros al 8,1 y que en la parte central tiene 7 kilómetros durísimos al 9,4, 9,1, 10,9, 10, 8,3, 11 y 8,7%. Luego ya la parte final llanea. Pero esos kilómetros del 3 al 10 de ascensión son realmente duros. Luego Coy, que son solo 5,8, pero claro, tiene 3 kilómetros ahí que son al 11,9, al 9,6 y al 11,4 de desnivel, lo cual es una auténtica barbaridad, un auténtico muro. Luego la Forchela hasta Ulanza, que este sí que es el más suave, con esos 6,3 kilómetros al 6,7%, que empieza con 2 kilómetros al 7,9 y al 7,2, y luego ya suaviza 5,5, 6,8, 6,8 y 6. Y luego tenemos el Paso Yau, que son 9,8 kilómetros al 9,3, que es 10,3, 9,3. Luego el Descansillo, que es a 7,5. Luego 10,9, 9,2, 9,6, 9,4, 7,9, 9,7 y 8,9. Una auténtica barbaridad, coronándose además a 2.200 metros de altitud. Como podemos ver aquí por las líneas, 3 kilómetros se hacen ascendiendo por encima de los 2.000 metros, donde todo se hace más duro aún. Así que auténtica barbaridad de ascensión. Luego tenemos Falzarego, que este sí que tiene 2 kilómetros ahí al 6,7 y al 5,9, luego 3 kilómetros prácticamente llano y luego tiene 8, 7,6, 6,4, 6,5 y 6,1. Es quizá el paso más suave, pero claro, tenemos también kilómetro y medio que se hace por encima de los 2.000 metros. Y luego después de la larga bajada Piani di Pezze, que son 5 kilómetros al 9,7 y que hace 9, 9 y medio, 11, 8,3 y 11%. Yo sigo diciendo que lo que me espero es que en el paso Yao el Bisma haga el destrozo y se quede Vingegaard solo y todo roto por detrás sin que nadie pueda dar caza a nadie y exhibición absoluta de Jonas Vingegaard en el Rosa. Como los 2 días anteriores haya habido ritmo de esos bestias, el desgaste en esta etapa factura para muchos. Es que yo creo que todos los días anteriores, como van a ser días que pueden ser para la fuga, quizá el del muro de Icadi Poggio haya alguien que intente controlar y que intente evitar que se haga una fuga grande. Pero todos los demás días se va a ir a 1000 por hora porque se van a buscar fugas, va a querer meterse todo el mundo. Han ganado pocos equipos realmente en el Giro porque el UAE lleva 4 victorias, Vingegaard lleva 3 también en el Bisma, esos son 7 ya. Mañer lleva 2, que son 9. Milan lleva otra que son 10 y con Astana lleva otras 3, son 13. Son 5 equipos los que han ganado. Solo con Pigazzoli. Yo creo que hará el ataque solo y dejarán a Pigazzoli para que intente hacer lo mismo del otro día. Que mire a ver si puede seguir a Gal, a Jay Hindley y a esta gente. Y que vaya ahí aprovechándose del trabajo de los demás para subir puestos en la general. Porque la verdad que sí. O sea, el otro día dejó a todo el mundo atrás, excepto a Gal y a Mañer. Y no es. O sea, y a Mañer y a Vingegaard. Y no es una cosa para nada fácil. Así que Piganzoli, cuidadito con él en este Giro, porque está cogiendo una carta de presentación para lugarteniente el año que viene y dentro de 2 para líder en el Bisma bastante elegante. Y luego tenemos la penúltima etapa, la última etapa de batalla con ese doble ascenso a Piancavallo, 200 kilómetros
desde Gemona del Friuli hasta Piancavallo, 3.751 metros de desnivel vertical, pero la cosa de esta etapa es que es muy llano, aquí va a pasar lo mismo, o sea, va a ser un día de ritmo, velocidad. Los primeros 70 kilómetros se van a hacer a 50 por hora o más, porque claro, si aquí te gana Vingegaard, si Narváez pesca en una de estas dos, te gana Vingegaard aquí, como aquí se te meta una Astana y te lo gane, es que vas o un UAE te gane esto, te lo gane, yo que sé, Arrieta o alguien así. Te plantas aquí con 5 equipos que hayan ganado y va a haber 17 equipos que van a luchar por meter a todo el mundo en la fuga, claro. Y ahí sí que puede haber un ritmo brutal. Sprint, encima el... Lo que pasa es que el sprint es hacia arriba, es 1 kilómetro al 8,3%, con lo cual, más a favor para Jonathan Narváez, aunque aquí Mañé sí que puede intentar puntuar, supongo que Sudal intentará o que se vaya demasiada gente por delante, o que vaya Mañer por delante, o que no haya grupo, para intentar puntuar ellos aquí. Luego la ascensión a Clauseto, que es donde se acabará de hacer la fuga, imagino yo. 6,8 al 5,7. Luego tienen que aprovechar esos 40 kilómetros que hay ahí para intentar sacar la máxima diferencia posible, porque ahí empieza ya Piancavallo. Y a partir de ahí, de nuevo Visma, si lo ve un poco bien, va a decir, esperad que apuntamos otra para Vingegaard, porque 14,5 kilómetros al 7,8 dos veces, la verdad que es una ascensión donde aquí Vingegaard puede buscar marchas en estos 3 kilómetros duros y buscar la victoria en solitario. Como vemos, empieza con 1 kilómetro al 7%, luego tiene uno al 11,6, luego baja al 7,9, pero luego vienen 9,7, 10 y 10 y medio. Uno al 8,9 y otro al 9,3, 7,4 y luego a partir de aquí ya sí que suaviza 6,1, 5,1, 6,6, uno al 8,1 y luego uno al 2,8 y otro al 3,1. Pero es un puerto, un señor puerto Piancavallo donde Visma puede volver a intentar conseguir otra victoria. Y por último nos queda la etapa en Roma con ese sprint final ahí en la zona del foro, a ver si han acabado las obras de una vez y ya podemos verlo todo bien. Y aquí ya batalla por los sprints y esa batalla por la Chiclamino, que si puede ser bonito que tengamos algo como Mañer necesita ganar a Jonathan Narváez, le vale con ser octavo, gente metiéndose en el sprint, el UAE intentando lanzar con Bierg y Arrieta a Narváez para que haga el mejor puesto posible. La verdad es que podemos ver algo bastante bonito en este día si hay pelea por la Chiclamino todavía. Y eso es lo que nos queda de Giro. Dos etapas yo veo para la general, son 3 etapas de montaña, pero yo veo que hay... O sea, yo lo que veo son 3 etapas de fuga, estos 3 días, aunque en Cari haya pelea por la general también, por la propia inercia. En Ándalo puede haber algo de batalla por la general, pero yo creo que aquí será más gente que intente recuperar y Vingegaard saliendo a la rueda que le interese como un movimiento quizá de alguien como Eulalio, si no ha perdido tiempo en Cari para intentar ganar algo de tiempo. Giulio Pellicciari es un final que le viene bastante bien. Entonces habrá ahí algo de batalla entre la gente del podium y Vingegaard dirá, bueno, pues me cojo esta rueda y yo aquí voy bien. Y si eso pego el palito después y que me siga alguien si quiere. Esta es la que más incógnita es para mí porque a priori es una etapa de sprint, pero es que el muro de Cádiz Pollo es un auténtico muro, ¿eh? Kilómetro al 11,3. No sé si veo a Mañer y a Milan preparados para aguantarlo. Sí que veo a Narváez. Entonces no sé si va a intentar a romper. No creo que los equipos de los sprinters intenten controlar visto lo de Milán. Entonces para mí es una gran incógnita esta etapa. Y luego estas dos etapas yo creo que... Aunque la de Piancavallo tiene bastante terreno para que se marche una fuga por delante y Visma no necesita ir a ganar, pero yo esto lo veo territorio Vingegaard absoluto y que puede ganar otros 2 días, plantarse con 5 victorias en el Giro, 5 victorias general, montaña y la verdad que exhibición auténtica
de Vingegaard. Si te descuidas, se mete hasta la pelea en los puntos. Sí, sí gana estas dos etapas. Y luego ya la última etapa con el sprint para ver la batalla por la Chiclamino, donde yo creo que Narváez la tiene bastante bien, ¿eh? Por cómo son estos 3 días. Hay que ver cómo se plantea todo, claro, pero pinta bastante interesante. A ver, cositas que hemos tenido esta semana. Hemos tenido los 4 días de Dunkerque, donde tuvimos la primera etapa que era final así con colinitas, donde ganó Lorenz Pitti por delante de Coquard y Luis Aschi ahí en el circuito final. La segunda etapa era un final más llano, pero aquí sorprendió la fuga y se llevó la etapa Víctor Papón. El calendario francés es una cosa, de verdad. O sea, el Nice Métropole Côte d'Azur, un equipo con 10 corredores, que es un corredor de nivel club, con Clement David, que a lo mejor es su mejor corredor, o uno de los dos, tres mejores, que está lesionado. Y aún así, se han plantado bastante jóvenes todos. Se han plantado los 4 Jus de Dunkerque, que es una carrera a punto pro, y se han llevado una victoria de etapa por parte de Papón. La verdad es que en un sprint que lo hizo bastante bien y donde el pelotón no fue capaz de coger a la fuga, llegando 7 segundos después. La tercera etapa tenía los tramos de Pavel, Geles Mesa a Valers. Y aquí de nuevo un ataque ahí en la parte final fue la que hizo la victoria. Uy, perdón. Que fue Rasmus Tiller rompiendo el sprint porque el grupo era muy reducido. Era un grupo de 10 corredores y consiguió romper ese sprint llevándose la victoria a Rasmus Tiller. Lorenz Pitti hacía segundo y Jason Tesson cerraba el podium. En la general, Lorenz Pitti se quedaba de líder, Tiller era segundo. Y luego estaba Job Herremans, Liam Slock, Gonzalo Serrano, Arten Smith y Benjamin Thomas en el mismo tiempo. Y luego ya venían el resto de corredores por detrás con el grupo más grande a 35 segundos. El día siguiente tenía Pavé y tenía Muritos con ese Gue du Tambour y el ascenso en Cassel en la Port d'Air, en la parte final con ese kilómetro al 8,4%. Y donde se llevaba la victoria para Movistar Nael Tesfazion, marchándose en solitario ahí en esa última ascensión por delante de Stan de Wolf y King Heydun, que era segundo y tercero. Lorenz Pitti hacía séptimo. La verdad es que Lorenz Pitti ha sido muy regular en esta carrera. Conseguía mantener el liderato por solo 7 segundos con Tesfazion. Tiller caía al tercer puesto a 11 segundos. Y luego la última etapa de los 4 días de Dunkerque, que en realidad son 5, que esta sí que es totalmente llana para acabar en Dunkerque. Y la ganaba Jordi Meus al sprint con Danny Van Poppel el segundo y Gianluca Poliflies tercero. Pitti conseguía mantener el maillot de líder, ganaba también los puntos. La montaña se la llevaba Víctor Papón. Lorenz Pitti era también el mejor joven y por equipos el Movistar era el que se llevaba la victoria. El calendario francés es un calendario para ver, la verdad. Siempre está bastante interesante y pasan cosas como esa que en una carrera donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos World Tour, un equipo de tercera consigue una victoria que es algo complicado de ver fuera de este calendario. Hemos tenido también el Grand Prix Quiquelión que ganó Alessandro Borgo. Tenemos ahora en marcha el Tour de Japón, el Tour of Japan, que lleva 2 días de competición con Tommaso Dati ganando los dos. Y hemos tenido más carreritas, pero ninguna importante. La Benendal, que ganó Matteo Moschetti. El Due Giorni Marquillana, que ganó uno Zoccarato y otro Marco Manenti. Hemos tenido el Grande Premio Internacional Beirás Serra da Estrella, donde la primera etapa la ganó Iván Cobo de Kerfarma. Esta etapa con esta ascensión, esta colina en la parte final. Umba fue segundo, Prades tercero, Eric Fagúndez cuarto. La segunda etapa la ganó Hugo Nunes, adelantándose en el sprint a Hugo de la Calle, que estuvo cerca de conseguir su primera victoria
como corredor profesional. Lucas López llegaba también en ese grupo haciendo tercero. Y luego Peñuela daba el tiempo al grupo donde llegaba Iván Cobo y conseguía mantenerse como líder. Y luego la tercera etapa con el ascenso al Alto de Torre, bastante más lejos de la meta que en otras ocasiones, pero que hacía al final mucho desnivel. No sé si seguirán poniendo que hacía 6.000 metros de desnivel. Sí, 6.200 pone. Al final no debía ser tanto, pero la verdad es que bastante desnivel, bastante pelea. Y la victoria aquí fue para Jesús David Peña en un grupo reducido. Llegaron 6 corredores, si no me equivoco. Con Guerán segundo, Pozzovivo tercero, Sergio Chupil que hacía sexto. John Aguirre de Euskaltel, que intentó cazar por detrás, hizo séptimo. Y Hugo de la Calle ganaba el sprint del... Bueno, Diego González y Henao llegaban con 2 segundos de ventaja. Y luego Hugo de la Calle para afianzar ese maillot de mejor joven. En la general, Peña, Guerán, Pozzovivo, Pedro Silva, Chumil hacía quinto. Fagúndez hacía noveno, Hugo de la Calle era 13º al final, pero conseguía llevarse el maillot de mejor joven con 11 minutos de ventaja. En el Tour de Japón, como decía, prólogo, ganó Tommaso Dati ayer con Tetsuo Yamamoto segundo. Hoy hemos tenido la primera etapa donde ha ganado Tommaso Dati en un grupillo que se ha ido por delante con Benjamín Prade segundo, Giacomoni tercero y Taramae cuarto. En la general se mantiene como líder con su compañero segundo. En los puntos, evidentemente, es líder. La montaña es para Giacomo Garavaglia, que es de SWAT Club. Will Heath es el mejor joven y en la clasificación por equipos, evidentemente, Luquio lidera. ¿Qué queda? Bastante, la verdad. Es una carrera bastante larga. Etapita de colinas con circuito en Inave. Luego... Esto será una crono. ¿Por qué no van a hacer una etapa de 11 kilómetros y medio? Supongo que será una crono. O habrá varias... No, aquí lo ponen como etapa de 11 kilómetros y medio. La verdad es que me parece raro, pero bueno. Ah, no. Time trial, vale. Vale. Una crono de 11 kilómetros y medio. Nueva etapa de colinas en Shinsu y Ida. En circuito. El ascenso al Monte Fuji con esos 11 kilómetros y medio al 10,2%. Que la verdad es que esta etapa siempre está guapísima con esta ascensión en la parte final. Una auténtica barbaridad de puerto en una etapa que es bastante corta, 62 kilómetros. Y con esa ascensión hasta donde más arriba se puede subir en el Monte Fuji. Se parte desde 500 metros y llega a los 2000. Luego otra etapa que esta parece bastante más llana que las demás. Y etapa final en Tokio. Totalmente llana en circuito para acabar la carrera. 8 días de competición, prólogo más 7 etapas. Acabará para el domingo. Y luego esta semana que tenemos. Hoy hemos tenido la Antwerp Port Epic y la Paris-Troyes, por cierto. La Antwerp Port Epic ahí en Amberes la ha ganado Per Strandhagenes por delante de Pau Miquel y Dries de Bon en un grupo reducido. Mucho pavé en el recorrido. Pavé, tierra, un poco de todo en el recorrido ahí en Amberes y eso, al final en un grupo reducido donde Per Strandhagenes ha conseguido la victoria. Buena temporada la que está haciendo Hagenes, segundo en la E3, victoria en Amberes. La verdad que no está mal. Y luego hubo otra carrera, la carrera donde estuvo en fuga que le... ¿Fue el examen o fue el Deinan? Fue el Deinan, donde ganó Alex Egaert, que estuvo haciendo ahí el esfuerzo el propio Per Strandhagenes, que Segaer le mantuvo ahí como a 2-3 segundos hasta que le pegó el palazo que le pegó y se marchó por delante. Y luego la Paris-Troyes, que es una carrera que tiene 100 años de historia, 68 ediciones,
Pero que ahora es una carrera a .2 y donde ha ganado Silas Koek del Lotto Kernhaus. Y poco más se puede decir. Tenemos el Alpes Iseg Tour, el Tour de Lituania, en los bucles de la Mayenne, el Tour de Baluán. Y ya. No, el Tour de Baluán, de hecho, ni siquiera. El Alpes Iseg Tour, 5 Iseg Tour, 5 etapas, categoría 2.2, calendario francés. Viene Jorgen Nordhagen y Andrew August y Mathis van Kerkhoff. ¿Por qué viene Eiji August aquí? Vendrá con el equipo de desarrollo de Ineos, igual que Nordhagen, vendrá con el Visma Development. Pues dos buenos candidatos. Van Kerkhoff estaba aquí como confirmado, pero no aparece, así que no creo que esté. Pero buena pelea la que podemos tener aquí entre Andrew August y Jorgen Nordhagen, la verdad. No vienen los equipos españoles, así que tampoco mucho que comentar. Tour de Lituania, 5 etapas llanas, también es categoría 2.2. Y aquí sí que no va a haber ni un nombre conocido. Equipos de categoría bastante más baja. Y luego los bucles de la Mayenne, que esta es 2.pro, esta sí. Con una etapa llana y luego con un prólogo llano y luego 3 etapas de repecheras. Vemos la primera etapa totalmente llana en Laval. Luego etapa entre Saint-Berthevin y Château-Gontier, que es bastante llana, la verdad. Sí que hay una rampita ahí de 600 metros al 3,2%, pero tampoco hay nada destacable. Luego sí, la etapa entre Aron y Empire Saint-Samson, que aquí sí que es un circuito final con el alto del 14% francés, la Côte des 14%, y el Mont des Avalors, que se hace pues 5 vueltas y media para acabar abajo, así que aquí habrá bastante batalla. Y luego la última etapa, también más llana, entre Cosse-le-Vivien y Laval, pero con esa ascensión ahí en el circuito final, aunque es una ascensión bastante suave. Aquí sí que Olaf Koig, Mats Pedersen, John Degenkolb, Fabio Jakobsen, Ethan Hayter, Matthew Brennan, Benoit Cosnefroy, Nicolás Vinokurov, Alexis Renard. Viene el Caja Rural también aquí. Y luego el Red Bull Bora, por ejemplo, viene con el Rookies, pero seguro que mete algún corredor, aparte de Magagnotti, algún corredor más del primer equipo. Y eso es lo que tenemos esta semana. Es una semana para estar centrados en esta última semana del Giro de Italia, la verdad. Y luego ya la semana que viene tenemos el Tour de Baluán, el Tour de Mauricio, los Alpes Marítimos. Y ya tenemos un poco más de chicha. Pero esta semana, como decimos, centralizado todo en el Giro de Italia. En el ranking tenemos a UAE liderando con Red Bull Bora segundo, Bisma Lisabike tercero. Ya esta semana pegará un buen mordisco el Bisma porque con Pigancholicus y Vingegaard van a conseguir una buena punta cada para acercarse ahí al UAE. Movistar está, decimos esto, bastante estable a 600 puntos del descenso y yo creo que puede conseguir más puntos en esta semana. Caja Rural y Burgos perfectamente asentados en el top 30. Kerfarma y Euskaltel están 27º y 28º con 300 y 600 puntos de ventaja sobre el MBH Bank CSB Telecomfort, que es el primer equipo que se queda fuera. Así que bastante asentados todos para el año que viene poder ser invitados a una gran vuelta. Y veremos a ver cómo lo hacen el año que viene para repartir esas invitaciones. Solution Techni y Polti llevarían seguro para el Giro. Bardiani de momento está bastante lejos. Veremos si en el Giro puede conseguir puntitos. Porque como se meta ahí y echa el Roulley, que el Picnic está aquí abajo y pueda quedar 31 es un problema. Y luego, claro, Cofidis y Pinarello y Unibet, invitaciones para todo. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos para recibir las invitaciones. Que si son 2, 2 y
Y 3, habría un equipo que se tendría que quedar fuera. Y sabemos que seguramente Tudor y Total no van a ser, Solution Tech y Polti tampoco. Así que la Vuelta a España podría tener aquí una putada bastante elegante, a no ser que un equipo se renuncie a invitar. O sea, renuncia a alguno de los equipos Pro Team, que Cofidis no va a ser, y Pinarello. O sea, Cofidis no va a renunciar a la Vuelta, puede renunciar al Giro. Pinarello no creo que renuncie a nada. Así que el año que viene puede haber un problema, a pesar de una alegría de que todos los equipos puedan ser invitados, pero a ver cómo se une el puzzle. Y nada más, muchas gracias a todos por estar por aquí. Volvemos el lunes que viene con más ciclismo, a ver cómo ha acabado este Giro. Lo dicho, Vingegaard, máximo favorito y favorito a llevarse una o dos etapas más. Narváez, bastante favorito para la Chiclamino con el recorrido que queda, porque veo muy complicado que Mañer consiga muchos puntos. Y Narváez puede conseguir esos... Bueno, es que tendría que conseguir 65 puntos para que mañana no tuviese opciones el último día. Y esos son muchos puntos a conseguir en estos días. Entonces veremos. Está bastante interesante la Chiclamino, está bastante interesante el podium, está bastante interesante la clasificación de mejor joven, así que tenemos un Giro bastante elegante con un recorrido duro para esta parte final. Así que nada, veremos y iré subiendo como siempre los resultados en los shorts de día de descanso y nada, nos vemos el lunes que viene. Y si queréis jueguitos, ya sabéis que estoy durante la semana también. Varias tardes, porque tengo un curso en el trabajo y entonces tengo un poco complicado lo de hacerlo todas las tardes. Pero bueno, varias tardes tendremos jueguitos, así que aquí os espero. Muchas gracias por pasaros, nos vemos.